Bien chicos, continuamos con nuestro desarrollo de la parte de geometría. Nos quedamos básicamente en el problema número 14. Estamos en el tema de líneas notables en el triángulo, como lo son la mediana, de repente la bisectriz, la altura y líneas bastante, bueno, conocidas, notorias en un triángulo, pues, ¿no? A ver, continuamos con el problema número 14 en este caso. Vamos a hacer el trazo, el gráfico, ya que no tenemos básicamente ningún gráfico en el problema número 14. A ver, dice lo siguiente. En el triángulo ABC, tengo un triángulo, voy a graficar dentro de un momento un triángulo ABC, donde la medida de A menos la medida de C es igual a 44. ¿Qué significa esto? Que ambos ángulos, el ángulo A y el ángulo C, se diferencian en 44 grados. ¿Ya está? Para esto hay que notar que siempre que tengamos una diferencia de un par de elementos, como lo es en este caso, el ángulo A y el ángulo C, se acostumbra o bueno, se sugiere denotar al menor ángulo con una variable. En este caso, evidentemente para que las resta del valor de 14 significa que el ángulo A es mayor y el ángulo C es menor. Entonces al ángulo C vamos a llamarle una variable, supongamos que en este caso llamemos al ángulo C la variable de alfa. Ya está. Bueno, en primer lugar trazamos el gráfico aproximado, nos habla de un triángulo, así que vamos a trazar un triángulo donde el ángulo A sea mayor, pues no habíamos comentado. Entonces acá vamos a decir, trazo un segmento, a ver, trazo de un segmento, más o menos hacia este extremo, y de aquí, bueno, voy a formar el otro ángulo, a ver, un ratito, trazamos nuevamente desde este vértice hacia un extremo para ubicar el ángulo C, y bueno, de aquí respectivamente hacia el otro extremo, ¿ya está? Ahí está. Y se nota que un ángulo es mayor que el otro, pues, ¿no? Por ejemplo, a este, que es el mayor, a ver, cambio en este caso, en este extremo, vamos a notar que este ángulo es mayor, bueno, vamos a llamarle a él A, el vértice a él el vértice B y a él el vértice C. ¿Ya está? Habíamos dicho de que el ángulo menor de esa diferencia le hemos puesto una variable alfa. Claro, entonces vamos a llevar esa variable a esta abertura que es C, que ya le hemos denotado como el valor de alfa. Y claro que si yo despejo el ángulo mayor, que en este caso es A, podemos notar que el ángulo mayor, que es A, se puede despejar como 44 más el alfa, que pasa a la derecha, pues, ¿no? ¿Sí? Despejamos el ángulo A sería igual a 44 más el alfa, que pasa a la derecha. Entonces ya tengo una idea de que cuánto vale más o menos este ángulo A, que es 44 más alfa. Ahí está. La diferencia de ambos es el valor de 44, como decía el problema. Luego dice que se traza la bisectriz interior BD. Bueno, vamos a trazar una bisectriz. Sabemos que en este caso, una bisectriz es aquel segmento que sale de un vértice y se ubica hacia el otro extremo, dividiendo al ángulo en dos porciones iguales. O sea, esta porción de la izquierda que estoy señalando debe ser igual a esta porción que está a la derecha. Y le ponemos la misma simbología para denotar que son ángulos iguales por ser bisectriz interior. ¿Ya está? Nos había dicho de que esa línea es una bisectriz interior que es BD. Ahí está, BD. Calcula la medida de, dice por acá, el ángulo HAC, donde AH es perpendicular a BD. Entonces significa que nos falta hacer un trazo respectivo, que es el segmento AH que va a caer perpendicular a este segmento que estoy detallando, que es el segmento BD. Entonces, a ver, de repente podemos trazar con otro color para que puedas identificarlo. Me ubico en A, voy a trazar AH y este segmento trazado hacia BD tiene que ser un segmento perpendicular, es decir, que tenga el valor de 90 grados. ¿Sí? Esto de acá tiene que ser 90 grados, que es lo que estamos pintando. Ahí está, ya está. Esos son los datos según el problema. Y a todo esto nos pide algo muy importante, pues, ¿no? A ver, algo muy importante, que es, en este caso, ubicar el ángulo AHD. Vamos a ubicarlo con otro color de repente. Ubico el ángulo HAC, perdón. Esto de acá es H, la altura, ¿te acuerdas? HAC. O sea, me pide hallar cuánto vale este pequeño ángulo. ¿Sí? Que lo llamamos X. Ese es básicamente el problema, lo que nos piden aquí. Vamos a ver de qué manera resolvemos para ubicar el ángulo X en este caso. A ver, lo primero que vamos a hacer en este problema es darle variables a esa bisectriz. Recordemos que esa bisectriz tenía medidas, bueno, parte del ángulo en porciones iguales, ¿no? El ángulo B. Significa que si acá le pongo B, beta, hacia la izquierda, también tomaré el valor de beta a la derecha. ¿Ya?
¿Qué más? Eso nos hace pensar que ya tenemos los tres ángulos del triángulo, ¿sí? Este ángulo B que vale 2 beta, ese ángulo C que vale alfa y este ángulo A que vale 44 más alfa. Si yo sumo los tres ángulos internos, la suma es 180 efectivamente. Entonces diré 2 beta, que es el ángulo B, 2 beta, más el ángulo C que vale alfa, el ángulo C que vale alfa, más el ángulo A que es 44 más alfa en total, 44 más alfa. Sabemos que la suma de los tres internos en todo triángulo siempre es el valor de 180. Ahí está. En la cual, bueno, vamos a poder despejar de repente, a ver, poder decir de repente acá 2 beta, 2 beta. Bueno, alfa más alfa, 2 veces alfa, más 44 que me está quedando, ¿sí? Es igual a 180. Claro, podemos pasar a despejar. Eso de acá, 2 beta, podemos despejar 2 beta más 2 alfa, igual 180 menos el 44 que pasa a restar. Claro, eso ya tú lo operas y nos va a salir el valor de 136, ¿cierto? 136, ahí está. Bueno, ya notamos que la expresión, la ecuación tiene para poder sacar mitad, entonces sacamos mitad. Decimos acá tengo beta, a ver, un ratito. Tengo beta, nuevamente, tengo beta, mitad. Tengo alfa, la mitad. Y la mitad de 136, que es el valor de 68. Es decir, he conseguido de que alfa más beta o beta más alfa sea igual a 68. Que lo podemos reemplazar cuando requeramos esa ecuación, ¿no? Y luego de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ir a un triángulo importante que le vamos a señalar. A ver, decimos en este triángulo que estamos pintando, ¿sí? Podemos notar de que en ese triángulo hay dos ángulos internos que son alfa más beta, alfa y beta. Claro, la suma de ellos debe estar en la parte externa según la propiedad de triángulos. Si yo tengo dos internos, la suma de dos internos aparece en esta porción que es el ángulo externo. Pero justo que yo voy a colocar acá alfa más beta, me acuerdo de que la suma de ellos dos equivale a 68. O sea, la suma que es de la parte de los ángulos internos tiene que estar en este ángulo externo, que la suma ya lo conozco, que es el valor de 68. Y bueno, en ese triángulo que está justamente en la parte inferior, AHD, notamos que es un triángulo rectángulo, en el cual si ya tengo 90, este par debe sumar 90. Entonces, a todo eso podré decir, ya entonces voy a decir de que X en el triángulo rectángulo inferior, X más el otro ángulo interno que es 68, debe sumarme el valor de 90. ¿Ya está? Y bueno, claro, con esto poder despejar de que X es igual a 90 menos 68 como el valor de 22. ¿Sí? De esta forma habré conseguido el valor de X en este problema. ¿Sí? Entonces con esto, ya claro, marcaremos la alternativa, la E respectivamente. Ya está, habremos conseguido la resolución del problema número 14. Listo, pasamos al siguiente problema, el problema, a ver, número 15. Vamos a ver qué podemos hacer en este problema número 15. A ver, tengo el siguiente gráfico, me pide ubicar cuánto vale, bueno, A más B. A más B participa, bueno, en toda la figura, hay varias líneas trazadas, vamos a ver cómo lo desarrollamos. En este caso podemos notar que, bueno, alguna propiedad conocida, en este caso, bueno, en el triángulo de repente nos podemos ubicar en un triángulo importante, que es el triángulo en este caso que vamos a pintar. A ver, vamos a resaltar un poquito. Es el triángulo BDC. Este triángulo que estamos resaltando, notamos de que hay una propiedad especial, de la cual sale del triángulo BDC, donde tengo una bisectriz interior y una bisectriz exterior CE. Ya está. Recordemos que eso es básicamente una propiedad importante. ¿Ya? A ver, lo tenemos por acá. Me parece que este de acá podría ayudarnos. Arrastramos la propiedad. Ahí está. La propiedad era la siguiente. Si yo tengo un triángulo cualquiera y tenía una bisectriz interior y exterior, la propiedad me decía que eso básicamente es la mitad del ángulo que está a su costado. Ya está. De su vecino, que siempre decíamos en la parte triángulo, ¿sí? Esa propiedad que le hemos traído de un costado es la que vamos a utilizar y la que obviamente tiene la forma en la parte derecha del problema. Ahí está, interior, exterior. Este ángulo que representa X es la mitad de su vecino, ¿sí? O sea, lo que quiere decir acá es de que este angulito beta ha provenido de ser la mitad de ¿quién? De el que está al costado, que es el ángulo B. ¿Sí? Esta porción del ángulo B. Ya está. Pero mira, para que él sea la mitad de su vecino y la mitad vale B, ¿de qué número proviene esa mitad?
claro, podemos hablar de que acá está básicamente el doble, es decir, 2 veces b. Ya está. Para que b sea la mitad de 2b y compruebe justamente con la propiedad. Pues no, ahí estamos simplemente en la aplicación de la propiedad. Ah, ya, pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de que en este problema dice que, dice que en la figura, claro, nos piden hallar a más b, pero además nos dicen que BD es la bisectriz del triángulo ABC. ¿Sí? Ahí está. O sea, este segmento trazado que es BD es una bisectriz. ¿Qué significa que sea una bisectriz? Que claro, divide el ángulo en dos porciones iguales. O sea, lo que está a la derecha, que es 2b, debe ser igual a lo que está a la izquierda, que también debe ser 2b, por ser BD una línea bisectriz. O sea, porciones iguales, ¿no? Luego de esto, ¿qué más hacemos? Bueno, vamos a hacer el siguiente trazo. Claro, de repente no lo notamos, pero vamos a ver que trazando lo siguiente, trazando un pequeño segmento, o bueno, básicamente prolongando, ¿sí? A ver, lo voy a hacer con el mismo color. Voy a prolongar este segmento BD, que ya sé que es una bisectriz, lo prolongo, y voy a poder darme cuenta de que acá, según la propiedad del espejo, puedo llevar el ángulo de un extremo a otro. A ver, si acá vale alfa por el espejo, acá va a ir el ángulo alfa también, por la propiedad del espejo. Acá también. Si acá tengo alfa, acá también, en el otro extremo, al frente de él, también va a ir el ángulo alfa. ¿Ya está? Ahora, ¿para qué? Para percatarnos de que acá hay otra propiedad interesante. Que bueno, lo voy a pintar para que tú te des cuenta. Que en este triángulo, que es el triángulo ABD, ¿sí? Que estoy pintando el triángulo central, podemos notar de que ahí también hay una propiedad que hemos revisado en la parte teórica, pues, ¿no? Donde ese triángulo ABD se ha trazado dos bisectrices, exterior-exterior, tengo este ángulo A, y este ángulo A tiene relación con 2B, ¿sí? Con el ángulo que está frente a él. Bueno, para eso, si es que no lo recuerdas, también vamos a traer la propiedad, y la propiedad más o menos está por acá. Ya está, vamos a, bueno, a darle forma, a achicarlo, para recordar qué nos decía esta propiedad. A ver. Esta propiedad decía lo siguiente, a ver, decía, si yo tengo dos bisectrices exteriores, ahí está, dos bisectrices exteriores, ¿sí? El ángulo que se forma afuera, en las bisectrices, es 90 menos la mitad del ángulo que está frente a él. Eso es lo que dice la propiedad, ¿sí? El ángulo que se forma con bisectrices exteriores es 90 menos la mitad del ángulo que está frente a él. En este caso también pasa lo mismo en el triángulo ABD. Podemos decir que el ángulo que se forma con las bisectrices en la parte externa, que en este caso es A, tiene que ser igual según la propiedad, ¿sí? A 90 menos la mitad del ángulo que está frente a él. Que en este caso, ¿quién está frente a él? Bueno, en nuestro problema, el que está frente a él es 2 veces beta. Ahí está. A ver, un ratito. Allá. Ahí está, colocamos el ángulo que está frente a él, que es, claro, 2 veces b entre 2, porque es la mitad, pues, ¿no? Vamos a notar que acá, claro, acá en esta fracción se van a cancelar 2 arriba y 2 abajo, se cancelan. Y bueno, ese menos b a la derecha va a pasar a la izquierda a sumar, para convertirse en a más b. Y poder finalmente decir de que a más b, ¿cuánto equivale? A más b, según lo que estamos encontrando, podemos decir de que a más b es igual a 20. ¿Sí? Y con esto, claro, culminar el problema número 15, que marcaremos, claro, lo pedido es a más b es igual a 90, por lo tanto la clave, ¿cuál vendría a ser? La clave sería la D, y marcaremos la opción D, pues, ¿no? En esta parte.